Consejos para mejorar en Fortnite. Y bueno, dentro del consejo va lo siguiente, mira, te voy a mostrar este clip que tengo aquí y el consejo va de que tengamos teclas asignadas con respecto a los slots o cuanto a los espacios en nuestro inventario. De esta manera podríamos garantizar pasar de un arma a otra sin, en este caso, pues en la computadora, sin tener que darle muchas vueltas a la rueda y que no la tienes a la, pues al arma que tú quieres, ¿no? En este caso, como ven, aquí tengo lo que es este clip, simplemente le pongo un tantito de play y de esta manera, como ven, pasamos del bat, espérense ahí tantito, pasamos a la escopeta sin tener que girarle y girarle hasta atinarle, solamente presionar lo que son las teclas pues que tengamos asignadas. De esta manera pues a mi consideración creo que te garantizaría tener pues mejor adaptabilidad en lo que es la situación, de pasar de la escopeta al sniper o de la escopeta a la movilidad, etcétera. Esto se puede configurar en los ajustes del juego, tenlo en consideración, es un consejo bastante importante. Consejos para mejorar en Fortnite. Pues bueno, entrando dentro de lo práctico, pues aquí te va el consejo segundo, o no sé cómo lo ves en estos videos, pero bueno, el segundo consejo es que no corras como la gente común lo hace dentro del juego. Me explico, mira, aquí te va un ejemplo en donde es la mejor forma, según yo, para moverse sin tener pues coches o algo así. De esta manera podremos garantizar tener una más distancia sin gastar pues la estamina o esta cosa que es para correr. Si tú te vas corriendo y deslizando durante mucho tiempo, pues asegurarás de llegar mucho más lejos y moverte mucho más rápido a si lo haces pues solamente corriendo, corriendo y corriendo, tal cual es mi consejo, ¿no? Esto funciona dentro de esta temporada y dentro de las otras que he probado. En algunos ciertos puntos como que lo llegan a parchar, pero pues lo vuelven a poner. Es un buen método de movilidad por si no tienes ningún coche o alguna otra granadas de impulso, etcétera. Tal vez para las personas que usen control y no tengan pues se cuestiona lo que es el usarlo en una computadora, les puede causar un poquito de drip, pero pues creo que no lo sé, para mí es una mejor movilidad. Consejos para mejorar en Fortnite. Este consejo te hará perder muchas partidas si no lo tomas en consideración. El ajustar la sensibilidad en cuanto a lo que a ti te acomode. Deja de seguir las configuraciones de los demás creadores. ¿Por qué? Porque los demás creadores no tienen las mismas como características que tienes tú. Me explico. En este caso yo aquí, como lo ven, tengo mi computadora y solamente tengo un espacio como de 10 por 10 centímetros para moverme. En caso de que yo siga las recomendaciones, no sé, de un jugador como Jelty, que tiene un escritorio mucho más amplio, o tiene otras características en su setup, pues a mí no me van a funcionar porque yo no tengo mucho espacio para mover la mano. De esta manera, pues en los ajustes configurando la sensibilidad a lo que tú te acomodes, a lo que a ti te guste y a lo que tú creas que es bueno para ti, pues podrás mejorar en el juego. Ya te digo, no son las mismas características que tengo yo con las que tiene algún jugador de streamer o algún jugador que streamee el juego, algún jugador profesional. Adáptate a lo que tienes y configúralo para que pues tengas los mejores resultados en cuanto al juego. Consejos para mejorar en Fortnite. Esta opción dentro del juego puede que te haga ganar muchas partidas. Me explico cuál es la función. Mira, cuando tú seleccionas un arma del suelo, te recomendaría activar esta opción de que se te vaya a un slot en específico. De esta manera garantizaríamos pues reducir el tiempo y que si tienes una escopeta se te vaya a tu tecla personalizada, que se te vaya al primer puesto y en lugar de estarla busque y busque y busque, ahorrarnos el tiempo de andarla moviendo a donde nosotros nos acomodamos. Esta opción la podemos encontrar dentro de los ajustes del Fortnite. Es en la cuarta opción aquí donde viene juego. Vamos a bajar un poquito hasta encontrar el apartado de combate y viene espacios de objetos preferidos. Le damos en configurar y aquí, como ven, yo tengo que en el primer slot o en el primer cuadrito, cuando yo agarro un arma, se me vayan ahí directamente los subfusiles. Cualquier subfusil se me va a ir al primer puesto. Cuando agarro una escopeta se me va a ir al segundo puesto donde tengo mi tecla rápida de acceso. Los demás pues no tengo, en el tercero tengo rifle de asalto y en los demás puedes poner, no sé, curas, movimiento. Todo lo que agarres se te va a ir a la configuración que tú tengas. Pero pues este es un consejo que te recomendaría pues ponerlo en práctica.